Estamos estudiando el libro de 1 Corintios, versículo por versículo. Y nosotros estamos en capítulo 8 y vamos a terminar este capítulo. Y si Dios permite, la semana que viene entrar en capítulo 9. Vamos a leer, ahí puedas mantenerse sentado. Y vamos a leer versículo 10 a versículo 13 de 1 Corintios capítulo 8. Y vamos a hablar esta mañana sobre esta pregunta: ¿qué nuevos creyentes piensan de ti? Dice en versículo 10: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Dios pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a orar. Señor, te entrego a ti esta mañana este mensaje. Señor, que tú obres grandemente en nosotros, que podemos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Señor, que tú hables por mí, que podemos entender este pasaje, este capítulo, que podemos aplicarlo a nuestra vida y que podemos salir diferente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero que piensen sobre esta pregunta en este momento: ¿qué nuevos creyentes piensan en ti? Cuando yo digo nuevos creyentes, estoy hablando de personas en la iglesia o personas en su familia que conocieron a Cristo y son nuevos en el Evangelio, son nuevos cristianos, recibieron a Cristo en las últimas semanas. ¿Y qué ellos piensan de ti, un cristiano maduro? Porque, hermanos, hay personas mirándote, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas. Hay personas en su familia, en la iglesia, que te miran a ver si tu testimonio es según la palabra de Dios. Ahora, personas que nos están mirando, nuevos creyentes, personas que son débiles, la Biblia lo llama, personas que conocieron a Cristo. Eso puede ser niños en la iglesia, niños pequeños que están mirando a los adultos en la iglesia y están diciendo cómo ellos se comportan. Esos niños pueden ser en su familia, pueden ser sus nietos. ¿Qué sus nietos piensan de ti y de su vida espiritual? Quizás no es un ejemplo bueno para ellos. Quizás es un ejemplo bueno. Eso puede ser personas en la iglesia, personas que son nuevos a la iglesia, son nuevos creyentes, y ellos están mirando a los miembros de la iglesia diciendo: wow, yo quiero ser como ellos, o yo no quiero ser como ellos. Pero qué ejemplo yo y tú, los maduros, los cristianos que son cristianos por un tiempo, qué nuevos creyentes piensan de nosotros. Estas personas siempre nos están mirando a ver qué nosotros estamos haciendo. Ellos muchas veces están imitando lo que nosotros estamos haciendo. Ellos muchas veces hablan de todo que tú haces. Nuevo creyente diciendo: mira, yo vi a esta persona hacer esto, ¿eso está bien? Porque recuerda que ellos no tienen buenos conocimientos de la Biblia, son nuevos creyentes. Son los maduros que son cristianos por mucho tiempo. Tú eres un testimonio a esa persona, y si no tienen conocimiento, lo que tú haces quizás es algo malo, ellos van a seguir tu ejemplo porque es el único ejemplo que ellos conocen.
No sé si hay personas en su trabajo, su familia, que ni saben si que tú eres un cristiano. Hay personas que yo conozco y dicen, yo soy cristiano, y las personas que conocen su familia dicen, wow, yo ni sabía que tú eras cristiano por todos estos tiempos, porque su acción, su forma de hablar no es un buen ejemplo de un cristiano. Y muchas veces tú eres el único ejemplo que un nuevo creyente tiene. Si en tu familia, en la iglesia, la única persona que ellos pueden mirar físicamente en la tierra de un ejemplo de un cristiano, es posible que eres tú. ¿Y qué ejemplo tú le estás dando a esa persona de un cristiano o de una vida cristiana? Muchas veces nuevos cristianos nos dicen a nosotros, yo no quiero ser como ellos. Ojalá que está diciendo, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como esa persona que viene a la iglesia y viene con alegría. Ellos tienen algo especial, tiene el Espíritu Santo, tiene a Cristo en su corazón. Si tú no vienes fiel a los servicios, ese nuevo creyente van a mirar a ti y va a decir, pues yo tampoco voy a ser fiel a la iglesia, por el ejemplo que tú le estás dando a esa persona. Si tú todavía practicas algo que no agrada a Dios y ese nuevo cristiano está mirándote a ti, que ellos están pensando sobre eso. Quizás está diciendo, pues, quizás eso está bien hacer en una vida cristiana. Y esta mañana vamos a ver este impacto que tú puedes tener sobre un nuevo cristiano, un nuevo creyente. ¿Sabes? Si había una cámara, hoy en día la tecnología, si había una cámara que te seguía a ti todo el día, para después enseñarle a los nuevos creyentes cómo vivir una vida cristiana. Y esa cámara te llevó a ti cómo tú te comportas con su esposo, con su esposa, cómo tú te comportas con sus niños, sus nietos, qué tú haces cuando otros no están mirando. Y esa cámara capta todo del día completo de su vida, y después en la iglesia lo vamos a enseñar para los nuevos creyentes. Puede ver cómo se vive una vida cristiana. Es posible que quizás algunos esta mañana no podemos enseñar ese video, porque la vida que tú vives no es un ejemplo de cómo un cristiano debe de vivir y comportarse. Ojalá que sí podemos. Quizás había un nuevo cristiano en la iglesia y yo le dije a ese cristiano, mira, síguele a esta persona, síguele a Alex todo el día esta semana. Y él le sigue a Alex. ¿Qué ese nuevo cristiano va a decir de la vida de Alex esa semana? O quizás eres tú. Yo mando a un nuevo cristiano a seguirte esta semana y ellos van a ver todo lo que tú haces. ¿Qué ellos van a decir sobre su vida cristiana? Y en el pasaje de hoy vamos a ver esta relación entre estas dos personas. Hay 4 cosas que quiero ver esta mañana en este pasaje que vamos a ver. Número uno, tú tienes que ser un testimonio a los débiles. Y aquí en este pasaje dice débiles, que significa nuevo cristiano, un cristiano que todavía no es maduro, está creciendo en las cosas del Señor. Que tú tienes que ser tú tienes que ser un testimonio a los débiles por, número 1, sus acciones. Número 2, por su preocupación de su vida espiritual. Número 3, por su amor. Y número 4, por su sacrificio. Vamos a ver cada uno de estos puntos esta mañana y ver cómo tú y yo debemos de comportarnos más específico en este pasaje a frente de unos nuevos creyentes. Y nosotros tenemos que entender que por nuestras acciones, hermano, escuche bien, lo que tú haces, lo que tú hablas, tú puedes ser un tropiezo a un nuevo creyente.
Tú puedes hacer un tropiezo en que ellos caen en el pecado por algo que tú dijiste, algo que tú hiciste, que quizás no estaba bien. Nosotros estamos estudiando capítulo 8, unos cuantos semanas aquí en 1 Corintios, donde Pablo está hablando a estos hermanos y estamos viendo que en cada capítulo él presenta, o la iglesia presenta un problema y Pablo en esta carta escribe a ellos para explicarle, para enseñarle sobre ese problema que ellos tienen. Nosotros vemos que en este capítulo el problema que ellos tenía que ver con ídolos. Más específico, sacrificados o sacrificios de los ídolos. Para recordar un poquito lo que estaba pasando es que en el templo había un templo de ídolos, donde ellos sacrificaban comida, carne, a estos ídolos que no fueron dioses verdaderos. Y ellos tenían una pregunta: si yo puedo comprar la carne que es sacrificado a ídolos. Porque ellos cuando terminaban, primeramente cogían ese sacrificio, lo entregaba a su ídolo. Después los sacerdotes cogían esa carne y era comida para su familia. Y lo que sobraba ellos tenían y lo vendía a cualquier persona que querían comprar. Pero esta carne fue sacrificado a los ídolos y cristianos estaban preguntando, pues, si es sacrificado a ídolos, ¿yo me puedo comer esa carne? Y vemos que los maduros sabían que los ídolos no eran nada, no eran real, solamente había un Dios verdadero y pues para ellos se puede comer la carne porque no había significado para ellos. Pero había cristianos débiles que veían a los cristianos maduros comiendo de esta carne y ellos decían, ¿por qué estos cristianos están comiendo carne que fue sacrificado a ídolos? Y Pablo dice, para no ser tropiezo a esos débiles, estos nuevos cristianos, es mejor no comer carne jamás. Y vamos a ver eso en el pasaje de hoy. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y ahora estamos llegando al final de esta pregunta que vamos a terminar hoy, de lo que estaba pasando en esta iglesia y de esta pregunta que ellos tenían. Pablo le decía a ellos que solamente había un Dios verdadero, que esos ídolos no son nada. Y no era mal para comer esta carne. Pero si era un tropiezo a otra persona, no te la comas. Pero estos cristianos nuevos o débiles salieron de esos ídolos y todavía en su corazón no entendía que solamente había un Dios. Y tenía que estar cuidado los cristianos cuando ellos nuevos creyentes estaban mirando a ellos. Ellos obviamente tenían la libertad. Nosotros hablamos la semana pasada, la semana anterior, de la libertad que nosotros como cristianos tenemos. Pero que esa libertad no sea tropiezo a los nuevos creyentes. Hablamos de los ídolos las últimas semanas. Ídolos que no son real, es una imagen. Ídolos por afuera, personas o ídolos materiales que nosotros servimos o personas que adoran ídolos. Hablamos de ídolos en nuestro corazón, cosas que otras personas no pueden ver, pero es un ídolo en nuestra vida. Hablamos de ídolos de personas que nosotros levantamos más que el Señor, pastores, líderes que nosotros levantamos más que el Señor y hablamos sobre ellos también. Y ahora vamos a entrar en el texto de hoy y vamos a ver sobre nuestro testimonio de estos débiles que Pablo está hablando. Vamos a ver, número 1, tú tienes que ser un testimonio a los débiles por sus acciones. Y estoy aplicando esto a cada uno. Tú tienes que ser testimonio a los débiles
nuevos creyentes por tus acciones. Lo que tú haces, lo que tú hablas, debe ser un testimonio a cualquier persona que está presente de ti. Ahora, este pasaje habla de los débiles, pero eso puede significar a los maduros, a cualquier persona. Tú y yo tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que estar cuidados lo que nosotros hablamos, las acciones de nosotros que levantamos a Dios. Mira versículo 10 de nuestro texto, capítulo 8. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Vamos a coger este versículo y, como me gusta hacer, a mirarlos en diferentes partes para nosotros entender lo que está pasando. Primeramente, Pablo dice, si alguno te ve a ti. Ahí la palabra alguno está hablando de un débil espiritualmente. Esa persona, ese nuevo creyente que te ve a ti, la palabra a ti, está hablando de el hermano cristiano maduro que tiene conocimiento. Si alguno, un débil, te ve a ti, un cristiano maduro que conoce las verdades, dice, sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Hermano, se supone que este cristiano, porque tiene conocimiento de la palabra de Dios, no esté en ese lugar sentado en la mesa de los ídolos. Dice, la conciencia o pensamientos de ese cristiano débil será estimulado o con un deseo para comer ese sacrificado o ese sacrificio. Esta persona que decía que era cristiano, el maduro, todavía estaba haciendo cosas que no agradaba a Dios. Estaba sentado en las mesas de ídolos. Y él, sentado en esa mesa, está diciendo a los otros cristianos que él está de acuerdo con esos ídolos. Hermano, escuche bien. Muchas veces nosotros hacemos algo que quizás no agrada a Dios, y lo que estamos diciendo a las otras personas es que yo estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Por ejemplo, si yo voy a una barra para tomarme una soda, pero en una barra, yo estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con ese lugar, que cualquier persona pueda ir sin nada. Aunque no estoy bebiendo alcohol o no, solamente bebiendo soda, pero estoy en un lugar que no agrada a Dios, y cualquier persona que me vea a mí saliendo de esa barra, ¿qué va a pensar? Oh, pastor solamente estaba dando un tratado. No. Va a pensar, pastor estaba bebiendo. Y viene a la iglesia, empieza el chisme a todo, y todo dice, oh, pastor está bebiendo, wow, vamos a votarle a él. Y este cristiano estaba en un lugar, en el templo de ídolos, y los débiles estaban mirándole a él diciendo, wait a minute, ¿qué está pasando aquí? En un lugar donde no tenía que estar. Aunque para él ídolos no era nada, aunque para él la carne no significaba nada, pero lo que él estaba haciendo estaba afectando a las otras personas que miraba a él dentro de un templo de ídolos, para que entienda lo que Pablo está diciendo. Haciendo algo que no debe de hacer, que es mal, y todavía haciéndolo. Quizás esta mañana tú eres un cristiano maduro, que tiene conocimiento, pero todavía está haciendo cosas que no agrada a Dios. Ahora entiende que nosotros somos pecadores. Vamos a hacer cosas que no agrada a Dios. Estoy hablando de todavía practicando un pecado que tú sabes que no está bien, pero todavía lo haces.
Eso se llama practicando el pecado. Todos somos pecadores, vamos a pecar, confesamos nuestros pecados, pero hay algunos cristianos que todavía, sabiendo que es pecado, lo practica y puede ser un tropiezo a otra persona. Esto incluye bebiendo, incluye fumando, incluye fornicación, pornografía, robando de Dios. Son cosas que sabemos que no está bien, pero algunos cristianos todavía practican estas cosas que no está bien. Quizás tú estás haciendo un tropiezo a una persona y ni te das cuenta que tú estás haciendo un tropiezo, pero otras personas te están mirando lo que tú estás haciendo. Quizás está pasando por la calle, tú no ves que hay un nuevo cristiano, quizás en la iglesia, y ellos te ven a ti fumando, te ven a ti bebiendo, y dicen, espérate, yo veo a este cristiano, dice que es cristiano en la iglesia todos los domingos, pero le veo en la calle bebiendo alcohol. Y un nuevo cristiano va a decir, pues eso es que los bautistas hacen. Y puede ser un tropiezo a la otra persona, un nuevo creyente. Hermanos, no animen a otros a hacer algo que no agrada a Dios. Quizás algo que tú practicas, pero tú sabes que no agrada a Dios. No animen a otros a hacerlo. No animen a otros a comprar un boleto de la lotería, pensando que quizás es algo bueno, pero no es bueno. Y otra persona tú le invitas para comprar. Mira, vamos a comprar este boleto y quizás nos ganamos millones. No animen a otra persona en la iglesia o un nuevo cristiano a hacer algo que tú sabes que no está bien. Como son débiles, no entienden de ese pecado y van a pensar que todo lo que tú haces porque tú eres un cristiano, porque tú vas a la iglesia, es correcto. Hermanos, hay cristianos que todavía tienen un problema con su lengua. Todavía habla o dicen malas palabras, hablando de cosas que no agrada a Dios, diciendo chistes que no agrada a Dios. Y son cosas que puede ser tropiezo a otra persona, un nuevo creyente, cuando está contigo y tú estás diciendo malas palabras o le estás compartiendo un chiste que no agrada a Dios, y ese nuevo creyente está mirando y está diciendo, quizás esto está bien. En el pasaje aquí, sentado a la mesa, significado que está de acuerdo con los ídolos que están en ese templo. Aunque ese cristiano entendía que, como dije, que la carne estaba bien a comer, que los ídolos no eran nada, no era verdadero. Pero la otra persona que estaba en el pasaje estaba mirándola a él. Hay un ejemplo de esto en las iglesias de 2018. Hay iglesias que piensan que bebiendo vino está bien. Y hay iglesias que todavía practican y cuando llegan a casa beben vino porque dicen, pues la Biblia habla sobre eso. Y si una persona débil está luchando con alcohol o bebiendo, y después ellos están bebiendo porque tú dices que está bien a beber vino, está haciendo un tropiezo a esta persona y van a caer en el pecado porque tú pensabas que bebiendo vino es correcto. Un ejemplo de algo que está pasando en muchas iglesias hoy. Tú y yo como cristianos maduros debemos estar edificando, estar ayudando a los nuevos creyentes, hermanos. Tú y yo, los que estamos aquí muchos años, conocen la palabra de Dios. Tú y yo debemos de animar, edificar a estos nuevos creyentes para vivir una vida que agrada a Dios. En vez de nosotros siendo un tropiezo a esas personas. Vimos número 1, tú tienes que ser un testimonio a los débiles por sus acciones. Número 2, tú tienes que ser un testimonio a los débiles por su preocupación de su vida espiritual. Hermano, escuche bien. ¿Cuántos cristianos
están preocupados por las vidas de los nuevos creyentes que vienen en la iglesia? ¿Cuántos cristianos tienen un deseo que cuando una persona está visitando o una persona conoce a Cristo como su único Salvador, cuántos en la iglesia están preocupados por su crecimiento espiritual? Cuando estamos preocupados por ellos, vamos a ayudarle. Mira, yo sé que tú recibiste a Cristo como su único Salvador. Déjame yo discipularte. Déjame a mí a enseñarte un poquito más cómo vivir una vida cristiana. ¿Cuántos están preocupados de la vida espiritual de su esposa o su esposo? ¿Cuántos están preocupados por la vida espiritual de sus niños, de sus nietos? Que tú vas a hacer todo posible para el crecimiento de esa persona, para que ellos conozcan a Cristo más. Y esa preocupación está dentro de nosotros para edificarlo, para ayudarlo. Hermano, escuche bien, en las iglesias, cuando vienen nuevos creyentes, nos olvidamos de ellos. Y ellos no son fuertes para regresar al mundo, y Satanás le coge a ellos otra vez y cae en el pecado y cae en las cosas que estaban antes, porque la iglesia, los hermanos, no le apoyan, no le ayudan a esos nuevos creyentes a seguir adelante. Es como un bebé. Gracias, Señor, que yo voy a tener otro en el camino. Hace 6 años que Lucy está caminando, ¿verdad? Pero el nene que va a salir, el nene, se llama Gedeón, para que sepa. Si sale nena, Gedeona, no sé. Pero este bebé, cuando salga, si él empieza a caminar, y yo digo, mira, vamos a dejarlo solo, y yo le dejo caminar a este bebé y me voy, que tú aprendas solo, vamos a dejarlo ahí. Un día se va a levantar, aunque tenga 15 años, un día se va a levantar de ahí y va a empezar a caminar. Muchas veces a los cristianos nuevos, nosotros le dejamos ahí defendiéndose a ellos mismos, y son débiles, no tienen la fuerza ni los músculos para levantarse y seguir caminando esa vida espiritual, la vida cristiana. Y muchos de nosotros maduros vemos a estos nuevos creyentes y le pasamos por lado, y quizás a veces le damos una patada. Levántate. Y no le ayudamos. Y este nuevo creyente cae en el mundo y Satanás le coge y no viene a la iglesia jamás, porque nosotros no ayudamos a estos débiles. ¿Quién fue la última persona en su vida que tú ayudaste, que era débil, que tú le ayudaste, le edificaste, le enseñaste cómo vivir una vida cristiana? Es algo que nosotros tenemos que hacer, a preocuparnos de la vida de los otros que están en nuestra vida, preocupados de la vida espiritual de ellos. ¿Tú sabes qué? Hay muchos cristianos que solamente se preocupan de su vida espiritual y no le importa de la otra persona. Quizás no te importa de su vida espiritual tampoco. Y hay muchos cristianos, quizás hay algunos esta mañana, que ni su vida espiritual están preocupados. No leen su Biblia, no oran, no vienen a la iglesia y no están preocupados de su relación con el Señor. ¿Y que ellos van a estar preocupados de otros? Ni le importa de la vida espiritual de ellos, no se va a importar de la vida de otros. Primeramente, tú tienes que examinar su vida, a ver si tú estás bien con Dios, a preocuparte de tu vida con Dios, a ver si tú estás leyendo la Biblia, estás orando, estás en la iglesia, para que Dios trabaje en ti. Te va a dar la fortaleza, el conocimiento para levantar a otra persona, otro nuevo creyente, para ayudarle a él también. Yo me preocupo de la vida espiritual de cada uno de esta iglesia. Yo oro por ustedes. Que Dios trabaje, no yo, porque yo no te voy a cambiar la vida. Aunque tú me llames y dices, pastor, haz algo, cámbiame la vida, yo no puedo. Yo puedo orar por ti, porque mi Dios es todopoderoso y puede cambiar tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dejando que Dios cambie a nosotros?
¿Cuántos de nosotros estamos preocupados de nuestra vida espiritual? Mira versículo 11. Dice, y por el conocimiento tuyo, hablando de el cristiano maduro, que tiene conocimiento de las cosas del Señor, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Quiero que entienda algo, porque muchas veces vamos a hablar de esto esta noche. Cuando nosotros vemos un versículo y no vemos el contexto del versículo, y en este caso tenemos que ver la Biblia completa, míralo rápidamente a ver. Dice en versículo 11, la segunda parte, se perderá el hermano débil. Esa palabra perderá es importante que nosotros conocemos, porque no está hablando de perder su salvación. Aunque lee el versículo y dice, wow, que se perderá el hermano débil porque Cristo murió, y pensamos que va a perder su salvación. Ahora, el contexto, podemos saber que no está hablando de salvación, y el contexto más grande de la Biblia completa, sabemos que hay versículos que dice que tú no puedes perder su salvación. Que significa que esta palabra perderá no está hablando de perder su salvación. Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Se perderá significa estar perdido o regresar a idolatría o apostasía. Apostasía, si lo estoy diciendo bien. Que significa que esa persona débil va a regresar a algo que hacía antes, se va a perder. Y en este caso va a regresar a los ídolos o apostasía. Y eso que está hablando. Pablo no está diciendo que va a perder su salvación. Una persona no puede perder algo que no tenía. Es posible que no era salvo en el principio, nunca conoció a Cristo, porque hay muchos cristianos que por su boca dicen que son cristianos, pero en su corazón nunca ha recibido a Cristo, o caen en apostasía. Eso significa que dejando su fe completamente. Hermanos, escuche bien. Cuando hablamos de esa palabra apostasía, una persona que deja su fe es un pecado de apostasía. Pero yo no creo que una persona puede dejar su fe. Por ejemplo, un bautista, nosotros cristianos, y tú completamente dejas su fe, no cree en Dios jamás, no cree en la palabra de Dios. Yo creo que es imposible una persona ser salvo y dejar su fe. Yo creo que esa persona realmente nunca conoció a Cristo en su vida. Y por eso puede dejar su fe, porque realmente nunca tuvo a Cristo en su corazón. Eso no había nada para dejar. Pablo dice que si es débil, va para el templo para comer, va a caer otra vez en esos ídolos. Una persona puede estar perdido y es realmente sentido que no sabe lo que hace, puede estar perdido y no tiene conocimiento de qué está haciendo, porque la otra persona está haciendo algo que la Biblia dice que no debe ser, y es cristiano, y como el maduro no sabe que es correcto, es débil y sigue haciéndolo. En el final del versículo 11 dice, por quien Cristo murió. Qué bendición que Cristo murió para todos nosotros. Cristo murió para ti, para que tú tengas vida eterna. Hermanos, si tú estás aquí esta mañana y no tienes a Cristo en su corazón como su único Salvador, no estás seguro 100% que si tú mueres hoy, tú vas a estar en el cielo para siempre. Hoy es el día de salvación para ti.
Hoy es el día que tú puedes reconocer que tú eres un pecador, reconocer el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz y recibir ese regalo de vida eterna. Y Dios te lo está dando esta mañana. Solamente tiene que ir y a recibir ese regalo. Hermanos, no sabemos el último día. Hoy puede ser el último día. Algo puede pasar en tu vida y tu vida se puede terminar en un segundo. Y tú y yo tenemos que estar seguros que tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos vida eterna para que podamos estar con Él para siempre. Vimos número 1, tú tienes que ser un testimonio a los débiles por sus acciones. Número 2, tiene que ser un testimonio a los débiles por su preocupación de su vida espiritual. Y número 3, tú tienes que ser un testimonio a los débiles por su amor. Tú tienes que tener el amor de Cristo en su vida para que ellos, los débiles, vean a Cristo por sus acciones. Tú no le estás enseñando el amor de Cristo cuando tú eres un tropiezo a una persona débil. Mira versículo 12. Dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando Pablo dice de esta manera en este versículo, está hablando del versículo 10, versículo 11. Pablo dice, pecando contra los hermanos y dañando la conciencia del débil, tú estás pecando contra Dios. Escuche bien, cuando nosotros somos tropiezo a una persona que es débil, y esa persona cae en pecado por nuestro testimonio porque estamos haciendo algo que no agrada a Dios, la Biblia dice que tú estás pecando contra Dios. Dice, Cristo pecáis. Cuando estamos teniendo afecto por nuestras acciones a personas que son débiles y son nuevos creyentes. Cuando tú tienes un afecto mal o un testimonio mal a un cristiano nuevo, y les dirige a ellos a hacer algo que no es correcto, no solamente está pecando contra ellos, llevándole a un camino que no es correcto, pero está pecando contra Dios. Es un gran peligro cuando sus acciones afectan la vida espiritual de otra persona. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y enseñar el amor a ellos. ¿Cómo tú puedes enseñar amor a otra persona si está haciendo un tropiezo a esa persona? Y si tú haces algo que no debe hacer y otros caen por su ejemplo, otra vez es pecando contra Dios. Ahora tú ves qué importante es para Dios que nosotros seamos o no seamos un tropiezo a los hermanos. Es tan grande que la Biblia dice que nosotros estamos pecando contra Cristo. Número 1, tiene que ser un testimonio a los débiles por sus acciones. Número 2, tiene que ser testimonio a los débiles por su preocupación de su vida espiritual. Número 3, tiene que ser testimonio a los débiles por su amor. Y número 4, y terminamos aquí, tiene que ser un testimonio a los débiles por su sacrificio. A veces tú y yo, hermanos, tenemos que sacrificar nuestro tiempo para que los débiles puedan crecer. A veces, hermanos, tú tienes que hacer algo el viernes, se tiene que sacrificar ese tiempo para que tú puedas hacer una bendición a otra persona, un débil. Tienes que sacrificar tu tiempo para que otros crezcan al Señor. Dios sacrificó su vida para nosotros en la cruz de Calvario. Yo creo que nosotros podemos sacrificar nuestro tiempo para que otra persona conozcan a Cristo más. Mira versículo 13, el último versículo de este capítulo, el final de esta instrucción de Pablo a la iglesia sobre ídolos.
Él termina en versículo 13 diciendo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, la comida que ese está comiendo, y en este pasaje en el templo de los ídolos, si causa al hermano a caer, dice, no comeré carne jamás. No solamente en ese tiempo, dice jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo dice que comiendo carne en el templo de los ídolos, o comiendo carne comprado por sacrificado de los ídolos, en este pasaje, contexto, es un tropiezo a un hermano débil, pues no te la coma, dice Pablo. Si va a afectar a un nuevo creyente, aunque en tu vida no piensas no es nada mal, porque no creemos en los ídolos, la carne, aunque es sacrificado ídolos, no significa nada a nosotros, tenemos la libertad. Pero si afecta a otro nuevo creyente, es mejor que no te la coma para que él no caiga en pecado. Aquí Pablo dice, no te la coma jamás. Es mejor a nunca comer carne jamás que ver a un hermano caer. Ahora, a mí me gusta comer el pernil, carne, chuleta, carne, ¿verdad? Pero la Biblia dice, y yo tengo que estar dispuesto a dejar toda la carne por los restos de mi vida. Va a ser algo difícil, ¿verdad? No sé si están conmigo. Pero para yo no afectar a un débil, es mejor que yo nunca come carne jamás, para que esa persona crezca en el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a dejar algo que normalmente hacen para mejorar la vida de un cristiano débil? O tú dices, no, yo tengo que tener mi pernil, que se vaya él. No, es mejor que nosotros dejamos, él dice que no coma la carne jamás. Y dice, escuche bien, para no poner tropiezo a mi hermano. En este contexto, para que no empiece con los ídolos otra vez, porque obviamente estaba confundido y estaba con los ídolos antes, es un nuevo creyente, y cuando ve el templo de los ídolos, en su mente está diciendo, yo quiero ir otra vez allá. Si nosotros aplicamos a nosotros ahora, es como yo invitando a una persona en la casa y quizá la carne es un tropiezo para él, y yo me siento al frente de él con un pernil bien grande, sabiendo que puede ser un tropiezo para él. Yo feliz con un cuchillo, un tenedor, y comiendo, él mirándome a mí, y yo decía, esto está bueno. Es mejor que yo nunca jamás come carne, para que ese nuevo cristiano crezca en el Señor y que Dios trabaje grandemente en él. Hermanos, muchas veces tú y yo, aunque no estamos sacrificando la carne, comida, tenemos que sacrificar nuestro tiempo para un nuevo cristiano. Para invitarle en nuestro hogar y decir, mira, yo voy a sacrificar mi tiempo todos los lunes a las 7 para que tú vengas a mi casa y yo te voy a enseñar las Escrituras. Para que esa persona débil crezca en el Señor, sea maduro, y que él también pueda enseñar a otro débil en su vida espiritual. Pero quizás en el año 2018 no estamos acostumbrados de sacrificar nuestra vida o nuestras cosas que normalmente hacemos, porque no estamos preocupados de otro hermano en la iglesia. Hermano, si tú miras a la persona que está al lado de ti, que es su buen amigo y le quiere mucho, aunque le quiera dar un besito ahora, no lo haga. Pero ¿cuántos están preocupados de la persona que está al lado de ti, de su vida espiritual? Que quizás por la semana tú dices, ¿cómo estás? A veces yo pregunto a mis niños que la semana pasada, ¿tú leíste tu Biblia hoy?
Algunos me dijo que no. Y tenemos que estar preocupados por su vida espiritual. Hermanos, para que tú llames a la persona que está al lado de ti y le digas: mira, estoy orando por ti, ¿cómo yo te puedo ayudar? Está leyendo su Biblia, está orando, ¿por qué no está en la iglesia fielmente? ¿Qué yo puedo hacer para ayudarte? Está preocupado por esa persona, no importa si es un débil o un maduro, pero que tú y yo estamos preocupados de cada persona en la iglesia, de su vida espiritual. Muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos la predicación, no lo aplicamos nosotros, lo vamos rápido a la iglesia y venimos a la iglesia solamente a una acción, algo que tenemos que hacer, y no importamos, no tenemos una relación con otros en la iglesia, no estamos preocupados de ellos, no estamos preocupados de su salud, no estamos preocupados de su familia, solamente de nosotros mismos. Esta mañana vimos que tenemos que tener un buen testimonio a los débiles espirituales por nuestras acciones, por su vida espiritual, por su amor y por nosotros sacrificar cosas en nuestra vida para que ese nuevo cristiano pueda crecer. Tú tienes que entender que muchas veces los débiles son niños. Y ellos ven todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué tú y yo estamos haciendo para los nuevos cristianos niños que están en la iglesia? Aquí hay algunos niños en la iglesia esta mañana. Los viernes vienen 25 niños. ¿Qué tú y yo como maduros en la iglesia, cristianos por mucho tiempo, qué tú y yo estamos haciendo para los niños y los jóvenes que están creciendo en el Señor ahora? ¿Qué tú estás haciendo para animarle a ellos a crecer en el Señor? Y hay cosas que tú puedes hacer. Tú puedes venir los viernes y estar con ellos a enseñarle el amor de Cristo. En la iglesia, los niños que están aquí, tú puedes comprarle una Biblia o hablarle a ellos y cómo está todo. Yo te prometo que los niños se abren y empiezan a decir cosas que tú dices: wow, yo no quiero saber eso de tu mamá y tu papá. Escuela, yo tengo 5 niños y yo tengo miedo de escuela dominical. Vanessa tiene a mis 2 niños pequeños, Carlos tiene a mis 2 jóvenes y quizás ellos 2 van para casa y dicen: ¿tú sabes qué está pasando en la vida del pastor? Lucy me dijo que el pastor tenía una peluca o un wig, ¿cómo se dice eso? Oh, eso mismo. Y estaba caminando por toda la casa, peinándose el pelo. Los niños dicen cosas, verdades. No pasa en la casa de nosotros, pero los niños pueden decir: mi papá le dio a mi mamá. Mi papá estaba gritando, diciendo malas palabras a mis otros hermanos. Hay cosas pasando en nuestros hogares que nadie sabe. Y a veces los niños pequeños lo sacan. Y quizás tú vienes a la iglesia y los otros hermanos piensan que tú eres una persona espiritual, creciendo al Señor, y en la casa tú eres una persona diferente. Una persona con mucho enojo. Una persona que realmente no quiere saber de las cosas del Señor. Hermanos, aquí Pablo está terminando capítulo 8, animándonos a nosotros a estar preocupados de estos débiles cristianos, para que tú y yo no seamos un tropiezo a ellos, para ellos no regresar al mundo, para no caer en pecado. Y tú y yo, por nuestras acciones, por nuestra preocupación, por nuestro amor, por nuestro sacrificio, podemos hacer un tropiezo o podemos ser una bendición. ¿Cuál de ellos dos, por su testimonio, tú estás haciendo a otros hermanos en la iglesia o quizás otros débiles? ¿Está haciendo un tropiezo o está haciendo una bendición a ellos? Vamos a estar en pie todos, vamos a orar y vamos a pedir a Dios
aquí esta mañana con sus ojos cerrados, nadie mirando, vamos a hablar a Dios. Cada vez, hermanos, cuando nosotros predicamos, es tiempo que tú puedes coger este mensaje y aplicarlo en su vida y hacer una decisión en tu vida. Quizás Dios te enseñó algo, te habló sobre algo en su vida que ahora tú tienes que obedecerle a Dios. Quizás no tiene que venir acá frente, pero ahí en su asiento hablar con Dios y, Señor, ayúdame. Ayúdame a no ser un tropiezo, no solamente a una persona débil, pero a cualquier persona cristiana. Señor, ayúdame en mis acciones a tener un testimonio que agrada a ti para que yo pueda edificar y ayudar a otros cristianos. Pídele a Dios ahora mismo. Dios, ayúdame a estar preocupado de otros cristianos, su vida espiritual. Dile a Dios que te use a ti para hacer una bendición a una persona esta semana. Dios, que yo puedo enseñar el amor de Jesucristo a otra persona. Pídele a Dios esta mañana. Dios, ayúdame a sacrificar mi tiempo, a sacrificar cosas que están en mi vida para ayudar a otros cristianos. Pídele a Dios que te use grandemente esta semana. Quizás Dios te puso un nombre de una persona en su vida que quizás tu testimonio no era tan bien, no era bueno. Y por sus acciones ha afectado la vida espiritual de esa persona. Quizás tú tienes que pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname porque yo no he sido un buen testimonio a esta persona. Que tú puedas ir esta semana a esa persona y decir, perdóname, amigo, familia, que yo por mis acciones no fui un buen testimonio, pero yo estoy pidiendo que Dios me ayude para ser un buen testimonio para ti. Quizás es una persona en su familia, un hijo, una hija, un nieto, que te están mirando su vida y está haciendo cosas que no agrada a Dios. Y ellos te están mirando. En cualquier forma que Dios te ha hablado a ti esta mañana, quizás no tenía nada que ver con este mensaje, pero Dios todavía trabajó en ti. Que ahí en su asiento tú puedas hacer una decisión para el Señor y a pedir que Él te ayude en tu vida. Quizás a una persona esta mañana que no conoce a Cristo como su único Salvador. Nunca ha escuchado sobre vida eterna, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti. Y tú dices, pastor, yo no estoy seguro que si el Señor viene hoy, yo voy para el cielo con Él. Y yo necesito a Cristo en mi vida esta mañana. Yo quiero saber más de Dios y yo pido, pastor, que tú ores por mí. A una persona aquí esta mañana, solamente por levantando su mano, pastor, ore por mí. Yo necesito a Cristo en mi vida. A una persona así esta mañana, amén. Amén. Yo necesito a Cristo en mi vida. Mientras todos están orando aquí, yo voy a pedir que William Feliciano que venga acá frente un momento. Voy a pedir que Vanessa venga acá frente un momento con su Biblia. Mientras todos están ahí en oración, no quiero que nadie se vaya sin saber y estar seguro de Jesucristo. Todos orando ahí. El Señor está trabajando quizás en tu vida. Es importante que todos conozcan dónde van. Hoy puede ser tu último día. No quiero que nadie se vaya sin conocer a Cristo. Señor, gracias por
enseñándonos esta mañana. Señor, es tan importante nuestro testimonio. Hay muchas personas en la iglesia, afuera de la iglesia, que nos están mirando todo lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros podemos ser un tropiezo a esas personas para caer en el pecado, Señor, para no venir a la iglesia. Señor, que nosotros cristianos que están aquí esta mañana podemos estar cuidado con nuestras acciones, ayudar a otros espiritualmente, compartir el amor tuyo, sacrificar nuestro tiempo para que otros tengan vida eterna. Señor, gracias por estos dos que reconocieron que necesitan a Cristo. Señor, que ahora mismo tú trabajes en su corazón para que ellos puedan entender el amor tuyo, lo que tú hiciste en la cruz de Calvario, y que ellos reciban a ti como su único Salvador esta mañana. Y que estén seguros que si ellos mueren hoy, van a estar contigo para siempre. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. No se olviden que esta noche tenemos servicio a las 7 de diferentes preguntas que estamos haciendo. Que el Señor les bendiga a todos. Saluden a otros.